9 en punto, seguimos en Punto de Orden, en 101.3 para Guayas y Santa Elena, y en Centro Digital en todos los medios digitales. Bueno, estamos ahora con nosotros, está con nosotros Renato González, director general del ISPOL. Buen día, bienvenido a Punto de Orden. Tras el desfalco millonario al ISPOL, ¿se han afectado las prestaciones y los servicios de los afiliados? Buenos días, Javier, los demás que nos acompañan en la sala y sobre todo a quienes nos escuchan. Claro, efectivamente, el tener una afectación de casi el 60% del capital de cualquier institución le va a ocasionar no solamente afectaciones, debería ocasionar inclusive la quiebra. La ventaja del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional es que se trata de un fondo previsional que acumula capitales mes a mes, y hemos tenido la sensibilidad del gobierno nacional que en los últimos meses los aportes patronales y personales los hemos recibido con regularidad. Eso nos ha permitido, por ejemplo... Tiene una deuda de 164 millones. Ahora, porque cuando yo me recibí en el mes de mayo del año anterior, lo hice con 370 millones de dólares, de los cuales 62 millones de dólares corresponden todavía a la administración del 2015 y 2016, y la parte final del gobierno anterior, desde enero a mayo. En este momento esa deuda de 370 millones de dólares se ha reducido a 190, de los cuales 62 millones de dólares son todavía este periodo 2015-2016, que ya viene siendo una deuda de 6 años, se constituye casi una deuda histórica, y el resto es la diferencia sobre todo del aporte del 60% a las pensiones de parte del Estado, que dicho sea de paso, el año anterior no estuvo presupuestado, sino que en mayo salió la sentencia de inconstitucionalidad y se retomó ese pago, y yo tengo que agradecer la sensibilidad del ministro de Economía y entiendo del señor presidente de la República, porque de ahí vienen las directrices. Se ha cancelado mayo, junio, julio, agosto y septiembre, y nos deben desde el mes de octubre, pero todos esos recursos nos han permitido cumplir el pago de pensiones oportunamente. Sin embargo, sí hay afectaciones. Una de ellas, y la más grave, es la salud. Imagínense que en el seguro de enfermedad y maternidad llegó a tener 140 millones de dólares que ahora no los tenemos bajo nuestro control, sino están en estas operaciones irregulares. Ahora, también tengo entendido que el Instituto de Seguridad Social de la Policía, el ISPOL, invirtió apenas casi cerca de 25 millones de dólares de un monto de 623 que tenía presupuestado en el 2021. Claro, la explicación es la siguiente. El presupuesto 2020, ustedes saben, se lo construye el 2019, y el 2019 todavía no se conocía el atraco en el ISPOL, entonces se preveía que exista un flujo normal de inversiones. Cuando ya el 2020, el inicio del primer semestre, se empiezan a dar estos hallazgos, ya no hubo tales inversiones. El 2020 ya fue una baja sustancial de recuperación y de colocación de nuevas inversiones. Pero en el 2021 nosotros en el ISPOL tuvimos una particularidad. Varios meses no hubo sesión del Consejo Directivo y tuvimos que laborar como una norma supletoria con el mismo presupuesto del 2020. Es decir, el codificado del 2020 lo prolongamos al 2021. Por eso es que de un presupuesto inicial de 600 millones de dólares para inversiones solo pudimos colocar 24 millones, y que son en los préstamos a nuestros afiliados. Hay un aspecto que tiene que ser analizado. He seguido sus explicaciones en medios de comunicación, lo está haciendo el día de hoy de manera muy clara aquí en Radio Centro, pero hay algo que siempre estuvo en mi mente. ¿Cómo es posible que una institución de la magnitud de la Policía Nacional, que supera en efectivos a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y que más o menos suma alrededor de 54,000, si no me equivoco, sí, efectivos de la Policía Nacional, cómo es que esta institución, además de ser la Policía Nacional, haya permitido que se llegue a este atraco con un grado de infamia tal, porque estamos hablando no de recursos pues de una institución bancaria, de una mina de oro o del ámbito petrolero que se lo denomina como el oro negro? Estamos hablando de los dólares que mes a mes aportan los señores policías, y por supuesto las aportaciones que también realiza al final el gobierno ecuatoriano, y que son para pagar la salud y por supuesto las jubilaciones. ¿Cómo es posible que esta institución haya llegado a semejante monto de desfalco, de robo, de sinvergüenzas y delincuentes? Yo diría que a cualquier institución, incluso a las ricas y peor aún a las pobres, cuando se desaparece un dólar, uno debería estar sobre el que se robó el dólar.
Pero cuando hablamos de cifras de 900 millones de dólares, de 1.000 millones de dólares de la Policía Nacional, la verdad que no cabe en el entendimiento, en la cabeza del ciudadano común y corriente, ni del inteligente tampoco. Entonces, sobre la base de este concepto es que quisiera que nos dé unas explicaciones mayores, porque no puede ser que solo 2 o 3 estén metidos en el tema, pues o sea, eso no tiene sentido alguno, casi parece un chiste que genera dolor en el corazón. Cuando uno piensa en las esposas, en las madres, en los hijos de señores policías que han entregado su vida al trabajo y que les han robado semejante patrimonio. Así es, yo estoy de acuerdo, y lo que acabo de escuchar únicamente le complemento con una comparación, porque hay que comparar para entender la magnitud. Qatar, uno de los países más ricos del mundo, acaba de informar que ha invertido para el Mundial 6.000 millones de dólares. Bueno, aquí en el eSports se atracaron la quinta parte de eso. Así de sencillo, para que se vea la magnitud, ¿no? Me pregunta cómo fue posible, por varias explicaciones. Una de ellas, esta debilidad del gobierno corporativo del ISPOL con la complicidad de sus directores. O sea, el director general, el director económico financiero, el director de riesgos, el jefe de inversiones, todos ellos estuvieron coludidos. Porque yo le garantizo que si una persona de la estructura interna del ISPOL no se hubiera prestado para esto, no pasaba nada. Pero claro, esto es la estructura interna, lo que pasó en el ISPOL, los que están siendo procesados y que nosotros los hemos identificado con nombres y apellidos, y que además la primera institución que tomó correctivos fue la Policía Nacional al destituir a David Proaño como director general del ISPOL, recuerde usted, y años atrás se había ya destituido a Enrique Espinosa, que también fue director del ISPOL. Es decir, el sistema, con todas las fallas que puede tener, el sistema policial cumplió en la medida de lo que le corresponde la parte administrativa. La parte penal es otra cosa y la podemos hablar hoy día. Pero esto es lo que sucedió a la interna del ISPOL. Sin embargo, muchos quieren ver de lejos lo que sucedía a la externa, la complicidad de los organismos de control. Primero, del DECEVALE y de la Bolsa de Valores, que por 30 años estuvieron manejados por las mismas personas, por el señor Rodolfo Cronfle, por la señora Oriana Rumbea, por Luis Álvarez Villamar, que eran funcionarios en las dos instituciones, y a nadie le parecía mal, imagínense. Pero a más de eso, súmele el rol de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la señora Suad Mansur, amiga muy cercana a Héctor San Andrés, que es uno de los involucrados en el caso ISPOL. Súmele el rol permisivo de la Superintendencia de Bancos del señor Pedro Solines y luego el señor Cristian Cruz. Todos ellos coludidos en esta trama de hacernos de la vista gorda y de no ejercer un control como corresponde. A más de eso, un Banco Central del Ecuador, que en el periodo del señor Diego Martínez, la operación mal llamada SWAT, por la cual el ISPOL pierde 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, está registrado de manera manual. O sea, es impresentable. Un depósito usted no puede hacer en el Banco del Barrio y que le diga le voy a registrar manualmente. 327 millones del Banco Central lo hicieron. Y la persona encargada de la bóveda de valores, hasta diciembre del 2015, fue trasladada por 2 meses para que entre otra persona cercana a Chérez a hacerse cargo. O sea, es impresentable. Y además de eso, no hay un Ministerio de Economía y Finanzas que no sabía que 300 millones de bonos se pagaba al ISPOL y de la noche a la mañana se cambia a pagarle a Nasconco, que es una filial del Citibank. Todos tenían que ver. Y adicional a eso, el rol del Ministerio del Interior, pues, de esos personajes que ahora dicen, no, eso lo manejaban los policías, pero yo me pregunto, ¿y quién nombraba al comandante general? ¿Quién nombraba al director de personal? ¿Quién nombraba esos cargos que integraban el consejo directivo del ISPOL en su momento? Ahora resulta sacarle el cuerpo, pero ya vemos transferencias a personas muy cercanas, me refiero al doctor José Serrano y el caso de María Paula Christiansen, que recibió transferencias del señor Chérez. Y cuando uno va viendo toda esta estela, el 21 de octubre del 2016, se reforma la ley del ISPOL y sale de la presidencia del Consejo el comandante general y entra el ministro. Bueno, 5 días después, el 26 de octubre, sesiona el Consejo y se posesiona a José Serrano, pide que le ratifiquen a David Proaño como director general, y el tercer punto es impresentable, que se fusione el Servicio de Cesantía de la Policía, que tiene 1.000 millones de dólares, con el ISPOL. Es decir, si eso se daba, ahora nos faltaban 1.950 millones de dólares. Así de sencillo. Y quieren presentarse como que no han hecho nada, como que no saben nada. ¿Y saben qué? 5 años fueron ministros del Interior, 5 años tuvieron acceso a informaciones privilegiadas y ahora no conocen los problemas de este país. Esa es la explicación. Muy clara su descripción y hacia eso queríamos llegar. Ahora bien, y usted incluso tiene los nombres, tiene los apellidos. ¿Cómo hacemos que esto no quede en la impunidad? Porque usted ha hecho denuncias públicas a través de los medios de comunicación y ha sido muy frontal y debemos felicitarlo en la forma como ha llevado el caso usted. Pero luego fueron hechos acaecidos en el pasado, desde el 19 hasta ahora, y ha dicho usted, son muchas personas las involucradas. ¿Cómo hacemos que en este caso
no se cubra con un manto de impunidad y que se logre, primero, que se sancione a todos los culpables y segundo, que se pueda recuperar esos dineros que son de la Policía Nacional. Bueno, cada uno cumpliendo su rol. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos varios frentes que atender. Uno es el campo mediático. Otro es el campo administrativo, que ya lo expliqué. Otro es el campo judicial y otro también es el componente político. La persona que no entienda que lo que sucedió en el ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional, está perdida la batalla. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Hemos presentado las denuncias, hemos dado versiones, hemos presentado acusaciones particulares, pero cada quien tiene que cumplir su rol. La Fiscalía General del Estado es la institución que dirige las investigaciones. No podemos nosotros, como afectados, estar empujando las investigaciones. Podemos aportar, podemos solicitar versiones, podemos solicitar diligencias, pero cada quien tiene que cumplir. Pero además los jueces, pues, sí, mire, tanto nos rasgamos las vestiduras por los niveles de inseguridad del país y muy poco analizamos las causas estructurales. No es necesario tener más penas o más clasificación de delitos si ni siquiera aplicamos bien lo que tenemos en el momento. El populismo penal le insta a aumentar las penas. ¿De qué me sirve? Le doy un ejemplo muy práctico. ¿De qué me sirve tener penas de 40 años para homicidio si el nivel de sentencias no supera el 2%? Es preferible tener penas de 20 años para el homicidio, pero que la impunidad sea baja. En este problema que vivimos actualmente, usted se encuentra con jueces del primer nivel, que son abogados, que tienen 30, 32 años, todavía les falta esta experiencia, recién huelen todavía a universidad, y están contraponiéndose a decisiones de la Corte Nacional de Justicia, y la Corte Nacional de Justicia mutis por el foro. O sea, no se dan ni por enterados que con un habeas corpus les mandaron a guardar sentencias del máximo tribunal de este país. Eso es lo que vivimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Continuar en la lucha, porque esta es una lucha larga y tortuosa. Aquí hay muchos poderes políticos y económicos. Cuando uno menciona a la familia Neira, a la familia Rumbea, al señor Kronfle, estamos hablando claramente de poderes políticos y económicos. O sea, que nos queramos hacer los desentendidos de otra cosa. Que esta lucha tiene un precio a pagar, yo mismo lo estoy viviendo, mañana tengo una audiencia de juzgamiento, o sea, esto es impresentable. El ISPOL presenta en agosto las denuncias de un atraco de 950 millones de dólares y hasta ahora no tenemos un sentenciado, pero una persona que ni siquiera es relacionada al caso ISPOL, sino que se siente aludido, me presenta a mí una queja en la Comandancia General, otra en la Inspectoría y otra en un juzgado, para ver cuáles resultan, ¿no? Bueno, en el juzgado sí muy ágilmente le activan el proceso, me mandan la notificación y es increíble, me ponen que si no me presento, seré detenido para en 24 horas asistir a la audiencia. Mientras que los procesados pueden defenderse en libertad hasta perder casación. Ese es el sistema ecuatoriano. Es increíble, ¿no? De los 900 millones de dólares desviados del ISPOL, la entidad ha recuperado 13 millones de dólares. Y hace 20 meses se presentaron las denuncias en el caso del ISPOL y no hay ni un sentenciado todavía. Mire la diferencia entre el sistema norteamericano y el sistema ecuatoriano. Las denuncias fueron presentadas aquí en agosto. Los norteamericanos tomaron conocimiento meses después. Bueno, ellos ya tienen 2 confesos y además están entregando información sobre otros involucrados. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos un claro ejemplo, pues. Al señor Álvarez Villamar le ponen una fianza alta, le retiran el pasaporte y prohibición de salida del país, pues, ¿no? Aquí en Ecuador, en cambio, al señor Enrique Espinosa Los Monteros tenía primero prisión. El 12 de abril, porque estas malas artes de los habeas corpus empezaron mucho antes, ¿eh? El 12 de abril, el día después de las elecciones, cuando todos estábamos enfocados en el proceso electoral, ¿no es cierto? Con la Policía Nacional trabajando inclusive. El 12 de abril le ponen el habeas corpus y sale de la prisión. Y le ponen el dispositivo electrónico. Bueno, meses después, a Enrique Espinosa Los Monteros le dio salpullido en el tobillo. Entonces presentan un peritaje y la jueza, muy comedida, le retira el dispositivo electrónico. Oiga, aquí no se van porque no quieren. Nada más, pero es personas que están en unas investigaciones de un montón de millones de dólares y no tenemos medidas reales y efectivas que nos aseguren su comparecencia. Mientras tanto, al señor Poli en Estados Unidos le pone una fianza de 18 millones, él pide disminución a 11 y le niega. Ese es el sistema penal procesalmente norteamericano y el sistema penal procesal ecuatoriano. Siga, Pablo. Yo solo quería preguntar cuál ha sido el rol de las autoridades y un poco ahorita con este cambio de ministro, si usted siente ese respaldo para, digamos, encaminar este caso hacia donde debe ser encauzado. Es importante la pregunta suya porque me permite clarificar el componente político. Recuerde que la memoria del ecuatoriano es bien frágil y ya nos hemos olvidado de los 3 denunciantes iniciales. Me refiero a Mijal Jorge Villarroel, que era el director general del ISPOL,
al comandante general de esa época, el general inspector Patricio Carrillo Rosero, actual ministro del Interior, Sí. y de la doctora María Paula Romo, que era ministra de Gobierno, ¿correcto? Correcto. Esas denuncias empiezan en agosto. Bueno, el 24 de noviembre le pasaron factura pues a la ministra Romo, recuerden ustedes. Claro. Un juicio político impresentable, con unos argumentos de que la policía utilizó gases lacrimógenos caducados, que es una debilidad operativa más bien, no le causa ninguna afectación al ser humano. Se buscaron el pretexto. ¿Por qué? Porque las mismas fuerzas políticas que estaban metidas en el caso Ispol no podían permitir que la denunciante pública continúe en escena, porque además ellos apuntaban a que cayendo la ministra de Gobierno, se descalabre toda la estructura en la Comandancia General y en la Dirección General del ISPOL. El tiempo permitió que eso se sostenga y que salga, por ejemplo, destituido David Proaño, y que además en febrero ya se den los operativos que empezaron a demostrar que esto no era un escándalo, que era un hecho real, ¿no es cierto? Pues mire, acaba de ser nombrado el señor ministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero. Nosotros estamos muy satisfechos, una persona que conoce de seguridad, que conoce del tema ISPOL a profundidad. Bueno, en 3 semanas ya le han llamado 2 veces a la asamblea. 2 veces a la asamblea. O sea, no deja ni siquiera que uno conozca el puesto, que se siente en el sillón y ya lo empiezan a cuestionar. ¿Qué es eso, por favor? O sea, dejen trabajar. Yo me siento respaldado porque, de hecho, tuvimos una reunión ayer en la Escuela Superior de Policía donde se manifestaban todos estos temas. Porque hay que comprender lo que usted manifestó, licenciado. No le robaron a cualquier empresa, le robaron a 80,000 familias, a gente humilde. Los policías somos clase media y media baja, nada más. Pero a ese policía que por 30, 32 años recorrió el país, que aportó esperando que en su vejez reciba una pensión, se le sacaron 950 millones de dólares. Así de sencillo. Increíble. Es indudable que tiene que haber el debido proceso, es lo que siempre fomentamos, que se apeguen a lo que es la ley, lo que es la norma, que actúen como corresponde los jueces, que eliminemos incluso todo aquello que signifiquen aristas políticas. Porque también en este aspecto, cuando ya la señora exministra de Gobierno hablaba, decía, van a ver a quiénes están vinculados, a qué sectores, esto y demás. Está bien, si hay esos vínculos, son vínculos. Pero en este caso estamos hablando de personas con nombre y apellido que son los que saquearon. No es que cogieron el dinero y repartieron a tal partido político y al otro. Piensan cobijarse o abrigarse o estar bajo el paraguas de determinado grupo político, pero no se trata de un tema político. Yo es lo que he pensado en mis análisis, también he venido exteriorizando de esa manera, porque como que en un país en donde la política es eso, lo que se hace es justificar. Y en este tema no cabe justificación alguna, por eso yo hablo de personas con nombres y apellidos, y con actuaciones y funciones, obviamente con las responsabilidades de aquellos que a lo mejor omitieron lo que correspondía, los controles. Para eso son autoridades, nadie les obligó, ellos voluntariamente ante alguna oferta de ocupar tales cargos fueron. Yo me refiero a eso, y es así como desearía que se haga justicia. Entonces, en el plano de lo político, yo diría hay que dejarlo de lado. Obviamente que quisieran protegerlos, pero aquí tiene que operar la justicia. Si hay algún inocente, pues ese tendrá que ser declarado inocente. Pero el culpable tiene que ser castigado. Bueno, entonces, verlo de esa manera el tema. Yo coincido, y como director general del ISPOL, lo que yo exijo es justicia, nada más. Lamentablemente, yo no tengo su altruismo para pensar que la clase política no se involucra, porque, como dice la Biblia, por sus actos los conoceréis. ¿Ha escuchado usted, ha visto usted un repudio frontal de estas organizaciones políticas a estos personajes que tienen vínculos con ellos? Esa sería la diferencia. Usted me acaba de escuchar a mí decir con nombre y apellido David Proaño Silva, Enrique Espinosa de los Monteros y los que tengan que estar involucrados. Hay un excomandante general que está siendo investigado por la operación SWAT en Quito, en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Yo ayer en una entrevista le decía al fiscal provincial de Pichincha, doctor Alberto Santillán, doctor, desde julio del 2021 está el expediente en sus manos, avancemos, no me llaman ni a tomar versión, y si le tiene miedo a investigar el crimen organizado de este país, dé un paso al costado y permita que un fiscal con cojones venga. Pero ¿qué resulta? Aquí en Guayaquil ustedes tienen un brillante fiscal, el doctor César Suárez, que no ha investigado solo los casos ISPOL, sino de los hospitales. ¿Saben lo que está atravesando en este momento? La familia Neira le presentó una queja y denuncia. ¿Por qué le digo queja y denuncia? Porque en el mismo escrito pedían que se le abra sumario administrativo y que la fiscal provincial investigue. Y además a él le combinaban a que se excuse de los casos ISPOL. Pero adicionalmente, el Consejo de la Judicatura del Guayas, la Comisión Disciplinaria, le abre un sumario administrativo de oficio. ¿Qué es eso?
O sea, a los que trabajan, a los que investigan, a los que se juegan el pellejo, a esos les vemos la quinta pata. Y yo les pregunto, ¿cuándo le van a abrir el sumario administrativo al juez Paredes? ¿O no se acuerdan del caso Chucky Sede? Eso sí no tenemos memoria. Entonces, esto hay que darnos un baño de verdad, pues. Eso vive el fiscal Suárez. Para él, todo nuestro respaldo y consideración, porque sabemos lo que están buscando. ¿Qué quieren? Apartarlo de estas investigaciones. Porque cuando no consiguen un fiscal voluble, un fiscal blindable, que le puedan... Entonces ahí le sacamos, ahí le presentamos quejas. Lo mismo pasa con el director del ISPOR, ¿no? Ya pidió la defensa técnica del señor Neira el video de una entrevista que yo di en un canal, y permítame decirlo, en Gamavisión, con la señorita Ana Galarza. Oiga, yo no tengo miedo, si no era que pidan al canal, era que me pidan a mí, pues. Yo me ratifico en lo que dije en esa entrevista. Pero ¿para qué lo hacen? Primero, para que llegue el mensaje de que ya vas a ver lo que hacemos. Hagan lo que quieran. Vean, yo puedo entrar a una cárcel, pero ¿sabe por qué puedo entrar? Por decir la verdad, no por robarme ni $1. Esa es la diferencia. Pero en este país hay que darnos un baño de verdad. Y es lo que queremos, ¿no? Y hemos venido desde el inicio del programa hablando de el cambio de actitud de los ecuatorianos todos, porque si solamente señalamos con el dedo a unos pocos y permitimos todo, terminamos siendo cómplices de todo. Entonces, aquí ese baño de verdad es decir con claridad, frontalidad, sin pensar incluso en las retaliaciones o repercusiones negativas que pueden existir a futuro. No, aquí con decencia hay que decir las cosas y no importa encumbrado que sea el personaje, tendrá que pagar por sus culpas. Si no hacemos eso, entonces este país prácticamente va a ser una delincuencia organizada, el país todo. Mire, le doy un ejemplo de la doble moral en que vivimos. Usted va a escuchar en varios programas a connotados profesionales del derecho hablar de cómo combatir la corrupción, de que apliquemos la ley de extinción de dominio, de que traigamos a esta comisión internacional, un montón de soluciones, ¿ya? Pero cuando la UAF, que no es santo de mi devoción, porque para mí han sido muy negligentes como institución, cuando la UAF saca la resolución 129, que dispone no a todos los abogados, a los que manejan recursos, a reportar no todas las operaciones, las que a ellos les parezcan sospechosos sus clientes, ahí sí grito en el cielo. Y los mismos connotados profesionales del derecho me batallarán, dirán que no, que es inconstitucional, que viola el sigilo. ¿Y entonces cómo combatimos? ¿Cómo combatimos? Si me está diciendo la UAFE, usted como abogado que maneja recursos, que hace un fideicomiso, si detecta una operación sospechosa de su cliente, tiene que reportarme. Eso es transparencia. Pero no, ahí sí gritamos. ¿Por qué? Porque ellos me pagan mis jugosos honorarios. Hace 30 minutos hicimos ese comentario acá, que más bien debería tomarlo como formas de transparencia necesarias en el país. Hace 30 minutos hice este comentario. Verá la diferencia en sistemas. Para contratar abogados, yo tuve que aplicar el sistema de compras públicas. Mi contrato está subido al portal del CERCOP y yo le he dicho abiertamente que cancelo $900,000 por 2 años y el 3% de los valores que me recuperen. Ustedes ya saben eso. Pregunto yo, las contrapartes yo veía que entraba un buffet, salía otro, entraba un tercero, un cuarto. ¿Ya presentaron su declaración de impuesto a la renta del 2021? ¿Están registrados esos pagos? Cuando usted encuentra en el caso del señor Neira que en la investigación judicial se establece que le dice a Envases del Litoral, $800,000 que usted me debe, págueme en 10 cheques de 80,000 con fechas consecuentes. Discúlpeme, eso es un indicio claro de lavado de activos, pero la unidad de análisis financiero y económico no se da por enterado. Una pregunta final, coronel. En el Ecuador se nota a leguas lo difícil que es recuperar el dinero robado. Es una misión casi imposible. ¿Cree usted que podrán rescatar los fondos de la estafa ISPOL? Nosotros somos bastante optimistas en que no recuperaremos todo, porque hay que entender que mucho de este dinero ya se fue en corrupción, en farras, en viajes, ¿no? Ustedes vieron que inclusive a todos los directivos en el mes de abril del 2016, y algo que es doloroso, porque era el mismo día que vivíamos este terremoto en Manavilla, en Esmeraldas, este grupo de ecuatorianos indolentes, digo yo, ¿no? Salían a disfrutar de 10 días de placer, pagados por el señor Jorge Chérez Miño, ¿no? Pero de los 950 millones, yo soy optimista de que recuperaremos por lo menos unos 2/3. ¿A qué me refiero? En el Banco Central están casi $240 millones, que es el remanente de la operación swap, en bonos de deuda interna. Súmele a eso los 13 millones que hemos recuperado, y si me permiten dar una primicia, terminando la entrevista aquí con ustedes, yo me trasladaré al DCVALE, que es el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores. Tengo en mis manos ya la orden judicial para que nos devuelvan $4.7 millones. Que muchos dirán, pero en un mar de 950 es poco. Mire cómo hemos perdido la sensibilidad de lo que es $4.7 millones, ¿no? Bueno, voy a entregar esto en manos del economista Lourdes Vaquerizo y aspiro
que no vayan a cobijarse en alguna acción judicial con algún juez de Manglar Alto o de Cayambe, no sé dónde quieran, no, sino que me cancelen inmediatamente mis 4.7 millones, que ellos mismos en las investigaciones dijeron, nos hemos encontrado esta cantidad de dinero aquí que no sabemos de quién es. Si usted le suma a los 13 millones, ya son 17,5, y aquí cerquita, en San Borondón, en Plaza Lagos, hace pocas semanas procedimos a la recuperación de unas oficinas que eran de la empresa Delcor, que es 1,5 millones, es decir, ya llega a 20 millones. Pero ¿a qué voy yo? 240 más estos 20 millones de dólares, en Nueva York el Citibank tiene unilateralmente congelados como 30 millones, la Fisk Corporation tenía 35 millones y va a tener que responder, y la justicia norteamericana tiene confiscados alrededor de 176 millones de dólares en activos. Es decir, son casi 500 o 600 millones de dólares. Y en los próximos días empezaremos estas labores de cobro nacionales con la facultad coactiva. Pero al final del día siempre nos faltará un tercio. Ese tercio tenemos que ir a demandas internacionales e indemnizaciones. ¿A quiénes? A Citibank, a la Fisk Corporation, que no cumplieron su debida diligencia, que a mi modo fueron cómplices de este atraco, y todo descarto a otras instituciones financieras como el TD Bank, como el Pershing Bank, como todas estas estructuras que conocen muy bien. Estos son temas nuevos para mí, para ustedes también, pero para ellos no. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que en las próximas semanas tendremos ya buenas noticias de los remanentes del Banco Central. Yo de usted también demandaría al Colchon Bank de un exministro que vive en Miami. Ahí está el billete. Y Jorge Cherres, que no ha sido detenido, cuando se lo detenga, ¿será factible también recuperar de este que fue el centro de todo? Verá, esto es tan simpático que en septiembre del 2020, cuando empieza el escándalo, claro, la planta de ese tiempo de Cebale le dice a Álvarez, es insostenible tu cargo y ándate a Estados Unidos hasta que esto se enfríe. Él debe estar arrepentido. Porque si él se quedaba en Ecuador, seguro que con habeas corpus lo sacaba. Pero en Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Claro. El señor Cherres tenía residencia entre Estados Unidos y México. En una salida que hizo a México ya no le permitieron regresar y desde ahí está radicado en México. Claro, él está cobijado con estos factores, inclusive ideológicos y políticos. Pero no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Esta es una lucha que llevará años. Seguro que va a superar a mi periodo. Mi periodo dura 4 años, pero yo lo he dicho abiertamente, no pienso quedarme más allá de 2 años como director general del ISPOL. Si me lo permiten, ¿no? Usted puede ver que mañana capaz que se acaba mi carrera con una sentencia, porque así es la justicia ecuatoriana. Estamos dispuestos a ofrendarla. Es noble entregar una carrera por 80,000 familias. Yo lo considero así. ¿Pero a qué voy? Alguien tendrá que venir el relevo. ¿Y sabe cuál es la ventaja? Cada vez los relevos les han resultado peor, porque vienen más capacitados, más informados, más preparados, y deberá ser una lucha de unos 10, 12, 14 años para recuperar la mayor cantidad posible. Coronel Renato González, adelante en su labor al frente del ISPOL. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y un favor si les pido, siempre dennos estos espacios, porque el crimen organizado lo que busca es acallarle al tema ISPOL, amordazarlo y tener mayor control en las cortes. Muy agradecido. Muchas gracias.